Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Samuel, capítulo 9. Pero antes sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias Padre Celestial por este maravilloso día. Gracias por darnos un día más de vida, un día más de luz, un día más en que podemos ver el cielo, el sol. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias por ser nuestro único Dios verdadero. Gracias por amarnos tanto. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser tan misericordioso. Bendito seas y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones y guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con claridad, así como tú deseas que lo hagamos. Guíanos también con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bueno amigos, primero gracias por estar ahí. Segundo, vamos a empezar con nuestra recopilación. En este capítulo, como vemos, se basa en la misericordia de David. Una vez más nos muestra que realmente David estaba lleno del amor de Dios, que era un hombre noble, honesto, que era bastante equitativo en todo lo que ganaba y también nos muestra su misericordia y que también cumple lo que promete, que es lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Que nuestra palabra, lo que decimos es importante, que cuando decimos sí es sí y si decimos no es no, que no necesitamos jurar para que alguien nos crea. Basta con nuestra palabra, que es importante. Y cuando uno hace una promesa, sabemos que debemos cumplirla. Y así lo hizo David. Entonces David preguntó si había algún, ¿cómo se llama? Alguien vivo, ¿verdad? De la familia de Saúl, de Jonatán. Dice, un día David preguntó si quedaba algún descendiente de Saúl, porque quería mostrarle misericordia, de acuerdo con lo que había prometido a Jonatán. Al enterarse que había un hombre llamado Siba, lo buscó, ya que este era el siervo de Saúl, y le preguntó si había alguien vivo, y él le dijo que sí, que había alguien vivo. Entonces le preguntó dónde vive. En Lodaber, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Inmediatamente el rey David envió por Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Pues era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Entonces Mefiboset llegó con mucho temor porque no sabía por qué lo mandaba a llamar David, ¿verdad? Llegó y lo saludó al rey con profunda humildad y se inclinó delante de él. Pero David le dijo, entonces vemos también que Mefiboset era un hombre bastante humilde, ¿verdad? No vino con prepotencias, no vino para qué me llamas, por qué me buscas, tú que quizás deseabas la muerte de mi abuelo. No, un hombre bastante humilde también y temeroso al rey. Entonces David le dijo, te he pedido que vengas para ser misericordioso contigo, porque así lo prometí a tu padre Jonatán. Te devolveré toda la tierra de Saúl y tú vivirás aquí en el palacio. No solamente estaba siendo David misericordioso, sino que estaba siendo bastante bondadoso, devolviéndole las tierras que pertenecía a su abuelo, ¿verdad? Estaba tratando de ser justo y devolverle lo que era justo para él, que lastimosamente por las circunstancias él se había quedado sin nada. Qué triste, ¿verdad? Probablemente tuvo una niñez y una adolescencia muy triste, Mefiboset. Y encima que estaba lisiado de los dos pies. Como sabemos, fue cuando trataban de escapar porque iban a venir los filisteos. La sierva de Mefiboset lo cargó, pero se le cayó y cayó mal y parecer las piernas se quebraron y creo que hasta pasó un carruaje, no sé. La cosa es que quedó lisiado de los dos pies. El pobre niño en ese tiempo tenía 5 años. Entonces, Mefiboset nuevamente se arrojó de nuevo a tierra delante del rey. Se habrá sentido tan feliz, tan agradecido,
y glorificando a Dios, porque ahora va a poder tener una vida mejor llevadera, ¿verdad? Una vida más tranquila. ¿Debe el rey mostrar tanta bondad con un perro muerto como yo? Es así como Mefiboset se sentía, como un animal, como un ser que no tiene sentido para vivir, ¿verdad? Que ya, para él ya se sentía un hombre muerto. Y agradeció mucho la bondad de David. Y esto nos hace recordar a nosotros lo importante que es ser misericordioso con las personas que están a nuestro alrededor. Lo importante que es ayudar a nuestro prójimo cuando vemos que tiene momentos de necesidad. Eh, Recordemos siempre que todo lo que hagamos es sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho de amar a nuestro Creador, de hacer su voluntad y de amar a nuestro prójimo. Hay muchas formas en las que podemos hacer, no necesariamente todo es dinero, ¿verdad? Pero lo poco que tenemos podemos ayudar a los demás. Entonces, ya vemos cómo Mefiboset se sentía terriblemente. Y luego ver que alguien lo ayude en esos momentos tan difíciles debe haber sido una bendición para él. He dado al nieto de tu amo. Bueno, luego llamó el rey a Siba, que era el siervo de Saúl, y le dijo, he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes le trabajarán la tierra a fin de proporcionar alimento a su familia, pero él vivirá aquí conmigo y se sentará en mi mesa. Prácticamente David adoptó a Mefiboset como su propio hijo. Le dio las tierras que le pertenecía, él era el dueño, pero el siervo y su familia eran los que iban a trabajarla para que comieran ellos y la familia que quedaba de Mefiboset. Pero él vivirá aquí y se sentará en mi mesa. Siba, el siervo, tenía 15 hijos y 20 siervos. Y le dijo, Señor, haré todo lo que me has ordenado. Desde aquel momento Mefiboset comió regularmente con el rey David como si hubiera sido uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Micaía, y todos los de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset se mudó a Jerusalén para vivir en el palacio real. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué importante es aprender. Ahora, la Damar, que era la ciudad donde vivía Mefiboset, era un lugar donde había mucha escasez, mucha pobreza. Y fue el lugar donde Mefiboset vivió antes de llegar a palacio donde David, donde ahora va a poder vivir mejor y más cómodamente. Eh, Veamos que Mefiboset no era una persona normal, era lisiado. Entonces, para él todo era mucho más difícil, mucho más complicado. Pero nuestro Padre Jehová tuvo misericordia con él. Y David lo llamó y ahora pues vive al lado de David, ¿verdad? Por fin tiempos de paz y de tranquilidad. Y una vez más nos recuerda lo importante que es ser misericordioso, cumplir nuestras promesas y poner a Dios primero haciendo su voluntad, amando a nuestro prójimo, viendo dónde hay necesidad y pudiendo ayudar al que necesita, a veces con una sonrisa, a veces con una palabra, a veces con un abrazo. Hay muchas personas que podemos tener que ver que físicamente se encuentran bien, pero por dentro están mal. Entonces es ahí donde debemos estar preocupándonos por el prójimo, preguntando cómo están, cómo se sienten, cómo podemos ayudar. Y si vemos en la calle personas en necesidad, ayudemos también. Muchos me dirán, pero hay tanta gente que necesita. Sí, no podemos ayudar a tantas personas, pero quizás sí a 2 o 3 que veamos, quizás a 4 o 5 o quizás solo a uno. Pero el hecho de hacer la voluntad de nuestro Padre, estaremos cumpliendo con lo que Él nos pide, con lo que Él desea. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.